Que aquí voy a estar guardando ahorita los datos en esta, este, después que hice el escaneo completo, le pongo, pues desde aquí arriba me lo traigo. Normalmente ellos nombran todo raro, me gusta ponerlo por marca, el año y el primer nombre del cliente, el BIN number algunos los agarra, en otros no, el nombre, las placas del carro, el millaje, y ahora lo guardo. Y lo primero que hacemos nosotros es imprimir esto. ¿Okay? Lo voy a imprimir, dos copias, una para el taller y una para nosotros, una para el taller y una para el cliente. Lo que no vi fue monitores en este vehículo, pero lo voy a ver después. Bueno, hoy vamos a ver datos en vivo de la computadora del motor, porque dice que tenemos un P0300 y un P0301. No me preocupa más tanto el 300, porque el 300 pues quiere decir que cualquier cilindro. Vamos a ver en datos en vivo a ver cuál es o cuál cilindro está fallando, porque en todo caso voy a seleccionar solo los datos de Misfire en este caso, no quiero más. Y vamos a ver si el Misfire está todo el tiempo. Vemos que aquí sale hasta 8. Este nomás es de 6 cilindros. Seleccionamos solo lo que nos interesa para poder acelerar el proceso que hace la scanner. Entre menos datos seleccionamos, más rápido funciona. Y está haciendo un tronido el motor. No sé si es relacionado al Misfire o va a ser algo separado. Y lo arranqué. Ok, según el cilindro 1 nada más, como podemos ver. Puro cilindro 1. Bueno, hoy vamos a ir bajo la capota y vamos a verificar qué problema hay con el cilindro 1. La luz de check-in está flashando.